bienvenidos. Es un honor, un privilegio saber que la presencia de nuestro Dios está aquí con nosotros. Como dicen, se siente, ¿verdad? Se siente su presencia ahí. Y hemos clamado que el Espíritu de nuestro Dios caiga sobre nosotros como una unción fresca, como aceite fresco que llene todo nuestro ser. Y esto me recuerda el tiempo en que fue ungido eh, Aarón como sumo sacerdote, y dice que vertieron el aceite en su cabeza, y dice, y no pararon de vertir aceite hasta que llegó hasta sus pies. Y yo no sé si alguna vez tú te has bañado en aceite, pero es algo que parece ser un poco incómodo, ¿verdad? Pero este es el aceite de la unción y es algo que permanece. Y yo quiero decirte que cuando toda su vestimenta quedó impregnada, quedó saturada de ese aceite, ese es un aceite aromático. Si alguna vez has pasado junto a una persona que se baña en perfume o en loción, dice, wow, hasta de lejos, ¿verdad? Sabes que está por allí. Así era mi abuelo. Mi abuelo tenía la costumbre de bañarse en loción, algo que todavía estaba por allá por el estacionamiento, ya arriba en las oficinas, ya sabían que había llegado. Era tanto así. Y yo pienso que eso es como el Señor hoy nos unge, nos llena, nos satura, llena de tal manera que es inconfundible, que no puedes esconderte, porque la presencia misma de Dios te delata que tú eres lleno del Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pues hoy tenemos un tema que he titulado La difícil petición de Eliseo. Es algo que estuve compartiendo también allá en San Antonio, y le compartía yo con Lupita, mi esposa, y dice, bueno, ¿por qué no lo compartes también acá? Y bueno, hemos tomado las notas y vamos nosotros a ir ahí a la escritura mientras ustedes van a Segunda de Reyes, capítulo 2. Yo voy a mencionar dos cosas que son importantes saber para este pasaje que vamos nosotros a leer. Y es que hay dos nombres que aquí se mencionan. Claro que vamos a conocer otros nombres de lugares, pero hay dos personajes aquí mencionados. El primero es un profeta y el segundo es un profeta también. El primero se llama Elías, que su nombre es Jehová es mi Dios. Jehová es mi Dios. Eliseo es una forma un poco extendida de lo que es Elías, y Eliseo es Jehová es mi salvación. Entonces vamos a tener aquí Jehová es mi Dios y Jehová es mi salvación. Y en esto nosotros vamos a descubrir que está escondido lo que es el nombre de Jesucristo, como Señor y Salvador, como Dios y también como Salvador. Entonces Elías es Jehová es mi Dios y Eliseo es Jehová es mi salvación. Vamos a entrar un poco más en todo lo que es esta historia, pero solamente vamos a leer ahorita dos versículos, el versículo 9 y el versículo 10. Así que si lo tienes ahí me vas a acompañar. Y dice, cuando habían pasado, y ahorita vamos a ver a dónde habían pasado, dice, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Entonces Elías dijo, cosa difícil has pedido. Mas si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Entonces vamos a meditar en este pequeño pasaje, y como les digo, ahorita vamos a entrar en toda la profundidad de la situación o del momento, pero vamos a ver en esto, porque esto es algo que nos concierne también a nosotros. Primeramente es porque nosotros
como Eliseo podemos pedirle al Señor muchas cosas. Pero aquí la petición es la doble porción de tu espíritu. Una doble porción. Y yo me imagino que si hubiéramos estado en el tiempo de los apóstoles, hubiéramos visto a Pedro hablando las mismas palabras de Eliseo. Señor Jesucristo, yo no te pido nada más que una doble porción tuya sea sobre mí. Aventado, arrojado, como cada uno de nosotros tenemos un Pedro dentro de nosotros, ¿verdad? Un Pedro arrojado, un Pedro que no se detiene ante nada, pero un Pedro que tiene que ser enseñado. Amén. Entonces dice que Elías le dijo, una cosa muy difícil has pedido, y ahorita vamos a ver por qué es difícil, pero dice, hay una condición, dice, si me ves cuando fuere quitado de ti, te será hecho, pero si no, no será así. Entonces, tenemos una petición que es difícil a boca del profeta Elías, pero también dice, hay una condición para que ésta sea otorgada, y esto es, si me ves cuando fuere quitado de ti, si me ves. Ok, entonces guardemos eso, vamos a guardar este pensamiento y ahora sí vamos a ir un poco a la historia. Y la historia no comienza al principio del capítulo 2, la historia comienza todavía unos capítulos antes en el llamado de Eliseo. Resulta ser que estando Elías huyendo de la reina Jezabel, llega al monte Horeb, donde tiene un encuentro increíble, y eso es una historia preciosa, pero no vamos a mencionar tanto el día de hoy, donde Dios se demuestra en un viento suave, apacible, ¿verdad? Más que en el fuego consumidor, más que en el terremoto, más que en el viento huracanado, dice, solamente en una suave brisa habló Dios con Elías. Y Elías le dijo, ay Señor mío, que nada más he quedado yo de todos los que te sirven, de todos los que te buscan. Todos han doblado sus rodillas a Baal. Y dijo Dios, no sé, no es así, Elías. Hay 7,000 rodillas que no se han doblado. Esto es, toma ánimo y no te sientas solo, porque yo he dejado quien esté contigo. Muchas veces en nuestro caminar con Dios, en nuestra lucha contra las cosas o nuestro llamado en el ministerio, nos sentimos completamente solos. Dice, nada más yo comparto, nada más y el Señor te dice, no estás solo, no estás solo. Hay un equipo que he guardado, que he reservado para que sea tu apoyo y tu compañero en el ministerio. Amén. Así que si tú tienes, hoy voy a estar hablando más que todo a los ministros. Amén. Espero que aquí haya ministros de Dios. Hoy estoy hablando a los ministros porque el Señor trae esta palabra de frescura, esta palabra de refrigerio para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, Dios habla con él y le dice, ahora vas a bajar de este lugar donde tú crees que estás a salvo, porque tu ministerio no ha terminado. Él había ido allí como muchos, bueno, me voy a la montaña a morir, así como Moisés. Claro que Moisés no tenía muchas ganas de morir todavía, pero el Señor le dijo, ya se ha acabado tu ministerio. Así pensó Elías y dijo, pues yo también me voy a la montaña, así como Moisés, y ahí que Dios me recoja. Y dice el Señor, no ha terminado tu ministerio, tú todavía tienes que seguir y tienes que ungir a 2 reyes y también a levantar un profeta en tu lugar. Así que, y le dio los nombres. Le dio los nombres para que fuera. Entonces, el nombre del profeta que iba a quedar en su lugar se llama Eliseo. Eliseo era un joven, cuando decimos un joven, estoy hablando de una persona entre 30, 35 años, 40 por allí, un jovenzazo con toda la fuerza, tonto, pero dice que estaba en las labores del negocio de su padre. Y él estaba a cargo de 12 yuntas de bueyes. Entonces, ahora no te imagines 24 bueyes y un superhombre, ¿verdad? Atrás de las... No.
cada persona tenía, pero él estaba encargado de la última, dice, él venía en la última. Y fue cuando se encontró con el profeta Elías. Y lo primero que hizo Elías fue aventarle su manto, dice, lo cubrió con su manto. Puso su manto sobre él. Esto es una señal de que quiero que seas siervo mío, que quedes últimamente en mi lugar. En otras palabras, te estoy invitando a ser partícipe de mi ministerio. Elías era conocidísimo en la comarca, en el lugar. Nadie que lo viera decía, ¿quién es ese hombre? No, todos sabían quién era Elías. Y no había internet todavía. No había el Facebook para poner ahí. Sí. Pero había algo que todos sabían. ¿Y cómo era esto? Bueno, pues hacía todavía unos días, y esto estaba muy fresco, en que había convocado a todo el pueblo y había hecho el milagro donde el Dios Todopoderoso se manifestó en fuego y consumió la ofrenda puesta sin fuego. Más aún Elías le echó agua y más agua y 3 veces agua. Y bueno, ustedes conocen esto. Entonces Eliseo sabía quién estaba poniéndole el manto. Dijo, Padre mío, déjame ir a besar a mi padre y a mi madre. Y dice, yo no tengo nada contigo. Ve, hazlo como tú quieras. Dice que hizo esto, tomó los 2 bueyes con los que estaba arando, los sacrificó y con la madera con que estaba arando hizo el fuego y coció la carne y la dio a comer a todos los que estaban ahí con él y siguió a Elías. Ya no volvemos a ver nada de esta escuela. Yo creo que hubiera sido algo hermosísimo si nosotros hubiéramos podido ver la instrucción del maestro y su siervo. Pero no se nos menciona nada sino hasta el día en que Elías ha de ser llevado a la presencia de Dios. Y Eliseo sabía que este tiempo venía. Y yo no sé, es cosa de profetas, ¿verdad? En la escritura dice que no sabemos nosotros el día ni la hora, pero déjame darte un consuelo, y es que Dios revela sus planes a sus siervos los profetas. Amén. Entonces no vamos a quedarnos nosotros sorprendidos, sino vamos nosotros a ser conocedores. Ahorita no lo sabemos, pero cuando esto se acerque, vamos a tener ese testimonio. Y así como Eliseo sabía que Elías iba a ser quitado ese día, dice, estoy tranquilo, porque esto sé que venía y hoy es el día. Amén. Entonces, cuando el Señor nos lleve o nos mueva, vamos a saberlo nosotros. Pero va a haber quien te diga, ¿estás seguro? ¿Crees que esto va a pasar? ¿Sabes que esto va a pasar? ¿Tú lo crees? Dice, tienes que ser como Eliseo, ¿verdad? Cállense. Que sí, yo lo sé. Bueno, ahora sí vamos un poquito más a la historia. La historia todo de esto comienza en Gilgal. Gilgal es un lugar, y hay varios lugares Gilgal en todo. Si tú vas a la geografía de Israel, vas a encontrar Gilgal en varios lugares. Uno de ellos está precisamente a las faldas del río cerca de Jericó, que es donde fueron circuncidados por segunda vez los hombres cuando vinieron con Josué. Pero no está refiriéndose a este Gilgal, sino un Gilgal que está más arriba, porque dice que venían y descendieron. Entonces, el Gilgal del que habla en el libro de Josué está precisamente abajo, entonces no puede ser ese Gilgal, sino es un Gilgal que está arriba, aún arriba de Betel. Acuérdense que Israel es un lugar que es montañoso. Entonces ellos tuvieron que descender, y vamos nosotros a ver este camino descendiente desde el lugar más alto hasta el lugar más bajo, que es el Jordán. Amén. Allá por la ribera de Jericó. Por allá es donde ellos iban a terminar de descender. Gilgal representa o tiene un nombre que quiere decir rodar. Gilgal, el nombre Gilgal es como rueda, pero una rueda que no está quieta, ¿sí? Sino es algo que gira.
es algo que tiene movimiento. Y esto, hermano, esto nos habla a nosotros del ministerio activo de todo ministro. ¿Ok? Un ministro que no esté en actividad, en realidad está reprobado, está, bueno, está, yo diría, está completamente inactivo, está, eh, yo conozco el mover del Señor y sé que continuamente Él tiene sus planes y los revela. Y cuando terminas algo, viene algo más. Y cuando terminas ese siguiente paso, viene algo más. Y luego viene algo más. Esto es rodar. Amén. Esto es rodar. Pero este es un lugar donde todo ministro se encuentra y en algún tiempo de su ministerio está allí. Y más que todo es cuando comienzan, ¿amén? Cuando comienzan a rodar. Y si tú eres una persona que te gusta la física, vas a darte cuenta que rodar por lo general es más fácil hacia abajo que hacia arriba. ¿Verdad que sí? ¿Amén? Si tú sueltas una pelota, ¿verdad? Y la dejas y no va a rodar hacia arriba. Sería tendría que tener una fuerza, ¿verdad? Que la empuje como un viento, como algo así. Pero más bien si está en una pendiente, va a rodar, pero va a rodar hacia abajo. Y esto es interesante porque así es el mover de Dios en todo ministerio. Él desea que rodemos hacia abajo. Amén. Normalmente las personas quieren rodar hacia arriba porque quieren que su nombre brille, quieren que su ministerio tenga algo, ¿verdad? Que se muestre más. Sin embargo, Dios nos lleva a nosotros a morir y nos lleva cuesta abajo. Ahora, los ministerios estáticos no van a rodar. Están allí y siempre es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y no salen de allí. Y gloria a Dios, porque tienen un propósito también, pero ahí están. Y ustedes los deben de conocer. Ahí están. Y pasan los años y es lo mismo. Y es lo mismo y no se mueven de eso. Podrán tener más gente o más lugar o más así, pero no se mueven. Tú oyes la enseñanza y es la misma enseñanza. Tú ves la condición y es la misma condición. No hay crecimiento. Están en un estado, digamos, completamente como una semilla que tiene todo el potencial, pero no ha sido puesta en tierra. Amén. Entonces es un árbol de mucho fruto. Es un árbol, y te digo esto porque hace como un mes o 2 meses, ¿verdad? Yo comiendo unas toronjas muy ricas que venían, me encontré, casi no tienen semillas estas toronjas, pero encontré unas 5 semillas de como unas 8 toronjas y las tomé y las puse a secar para sembrarlas. Pasados unos días dije, ¿dónde están mis semillas? Alguien las había tomado y las había botado a la basura porque eran unas semillas. Entonces dije yo, ¿dónde estaban mis semillas? Pues no, a comer más toronjas, ¿verdad? Y a buscar más semillas. Y entonces volví a juntar mis semillas y ahora sí les dije, nadie me tire mis semillas. Y una vez que estuvieron sequitas las puse en una maceta y ya germinaron. Así que yo sé que están allí, pero mientras estuvieron en el dintel de la ventana, pues estaban inertes. Tienen todo el potencial de ser un árbol frutal, pero no han sido puestas en tierra. Entonces, Gilgal es el lugar donde todo ministerio activo está siguiendo la dirección de Dios sin estancarse. Es el lugar donde nosotros debemos de seguir la dirección de Dios. Y yo te lo digo, así como Él ha puesto las leyes naturales, las leyes de ciencia, y ha puesto la ley de la gravedad, nos dice que todo lo que está arriba va a descender. Así que si Dios te ha llamado como ministro, te tengo una noticia, tienes que descender. Así fue el ministerio de Elías con Eliseo. Le dijo, Eliseo, quédate aquí, que Dios me ha llamado a ir a Betel. Dice, vive tu alma, que no te dejaré. Amén. Dice,
quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron juntos a Betel. Ahora bien, Betel es otro lugar muy hermoso en el ministerio. De hecho, es tan hermoso que yo considero que todo ministro debe de ir a Betel regularmente. Más que todo cuando se siente abatido, cuando se siente cansado, cuando la frustración puede venir a ser un obstáculo en su vida, porque este lugar, Betel, se llama la casa de Dios. Betel es un lugar hermoso. Dicen que cuando estaba el profeta Samuel en su ministerio, dice, continuamente recorría 3 lugares y uno de ellos era Betel. Él encontraba en Betel un tiempo, un lugar especial de refrigerio. Esto es un lugar de renovar tus fuerzas, de renovar tu visión, de encontrarte. Este es el lugar que Dios tiene para todo ministro. Amén. Y en este lugar, en Betel, que es el lugar de buscar la voluntad de Dios, es como sigue. Muchas veces en nuestro caminar podemos ir y podemos encontrarnos como Elías, que Elías dijo, ya se acabó mi ministerio. Ya llevé a todo el pueblo a que conocieran al Dios verdadero, maté a todos los profetas y a los sacerdotes de Baal, y ahora me viene persiguiendo la reina, pero es que ya se acabó mi ministerio, me voy al monte a morir. ¿Verdad? Y bueno, como no tenía mucha fuerza, pues Dios le dio una torta de ángel. Yo no sé cómo son las tortas de ángel, ¿verdad? Conozco las tortas de jamón y queso, son muy sabrosas, pero una torta de ángel no la conozco. Y esta torta de ángel dice que le dio fuerza para caminar, no caminar, correr. Dice 40 días y 40 noches. No necesitó más tacos, ni barbacoa, ni nada de eso. Nada más una torta de ángel le llevó hasta el monte Oreb. Yo quisiera una de esas tortas, ¿verdad? Una torta de esas que te da tanta energía. Gloria a Dios que tenemos el Espíritu Santo que es más que una torta de ángel. Amén. Así que vamos nosotros a encontrarnos con Elías en el final de su ministerio, o lo que él pensaba que era el final de su ministerio, porque ahí en Oreb él se encontró en Betel. Él encontró ese tiempo donde Dios le dijo, déjame guiarte, déjame volver a poner en ti el llamado que yo tengo. No se ha terminado tu llamado. Amén. Ministros de Dios, no se ha terminado tu llamado. Tenemos nosotros el lugar, y Betel es el lugar donde Dios te dice, no avientes la toalla. ¿Amén? No tires todavía, no te des por vencido. Dios te está diciendo, tengo algo precioso todavía contigo, algo que no ha terminado, algo que aún va a continuar. Amén. Esto es para que nosotros nos centremos en su voluntad. Tenemos que ir y conocer la voluntad de Dios. Quizás vemos de repente 5 caminos y dice, ¿y cuál tomar? Ve a Betel y deja que el Señor te dé. Ahora, este es el primer encuentro de Elías, más bien de Eliseo, porque no hablaron con Elías, de los hijos de los profetas. Dice que estaban los hijos de los profetas también ahí en Betel. Y le dijeron, psst, psst, Eliseo, hoy va a quitar Dios a tu Señor de en medio de ti. Dice, cállense, ya lo sé, cállense. Y se quedaron así. Uy, este lo sabe. Son hijos de los... Ahorita vamos a entender un poquito más acerca de los hijos de los profetas. Nada más vamos a dejar saber que ahí estaban, ¿verdad? Estaban en Betel. Pero entonces Dios le dijo a Elías, desciende a Jericó, y le dijo a Eliseo, quédate aquí, quédate en Betel. Quédate en Betel, que Dios me está llamando a ir a Jericó. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron entonces, esto es, viene un caminar. Todo esto fue en un día. Así que de Gilgal habrían salido muy temprano en la mañana para encontrarse al final de su travesía, ahí tirando la tarde. ¿Ok? Y entonces llegaron al siguiente lugar, que es Jericó. Y Jericó es un lugar que se llama,
o que se conoce por su fragancia. ¿Qué fragancia? Dice, bueno, la fragancia de las palmeras. Pues yo nunca he olido una fragancia en una palmera. Bueno, porque la mayoría de las palmeras que nosotros conocemos son cocoteras, de cocos. Estas palmeras de las cuales nosotros encontramos en Jericó son datileras. Esto es de dulce, como miel. Y tienen un olor, wow. Si alguna vez has tenido el privilegio de tener en tus manos un racimo de dátiles, tienen un olor precioso, un olor rico. Imagínate toda una ciudad llena de estas palmeras. Entonces se conocía como la ciudad de la fragancia. También se conoce como la ciudad de las palmeras. Ahora, en el ministerio, esto representa la cúspide de tu ministerio. Esto representa el lugar más deseable. Cuando todas las cosas van viento en popa, ¿verdad? Cuando todas las cosas van bien, todos los planes se dan, avienta semilla y no importa dónde caiga, germina. Has tenido un gran tiempo, pero también es un lugar muy peligroso para el lugar, para los ministros es un lugar peligroso. ¿Por qué? Porque muchos se quedan allí y no continúan su viaje descendente. Están parece increíble, ¿no? Parece una cosa contradictoria. Uno pensaría que Gilgal es el lugar más vistoso, pero no. Ese es solamente el comienzo. Pero han llegado a Jericó, donde es la cúspide de su fama, podríamos decir, de su ministerio. Y en vez de continuar, ellos se quedan allí, porque es un lugar deseable, es un lugar pues de mucha bendición, de mucha vista, si lo pusiéramos en este tiempo, de muchas luces, de mucha aceptación, con millones de likes, si te gusta el Face, con increíbles presencia en el Twitter o en la red o en todas las cosas. Eres conocido, eres conocidísimo, tu ministerio está... y entonces dice, ¿qué hacer? ¿Qué hacer entonces? Bueno, te puedes regresar a Betel a acentuar la voluntad de Dios, pero dice, no, aquí me está yendo muy bien, aquí me quedo. El otro llamado es ir al Jordán, a morir a uno mismo, a morir a mi ministerio. Y dice, ay, no, ahí no. Entonces, ahí se queda mucho ministerio. Ahí también están los hijos de los profetas. Psst, Eliseo, que hoy quitan a tu Señor de en medio de ti. Dice, cállense. De nuevo, cállense. Yo lo sé. Y le dijo Elías a Eliseo, el Señor me ha enviado al Jordán. Quédate aquí. Primero le dijo, quédate en Gilgal. Luego le dijo que se quedara en Betel. Luego le dijo que se quedara en Jericó. Dice, aquí te va a ir bien. Aquí vas a ser reconocido, vas a ser levantado. Dice, no, vive tu alma y vive Jehová, que no te dejaré. Dice que descendieron entonces a este lugar llamado el Jordán. Jordán tiene una tipología que quiere decir muerte. Y es que este es un río que desemboca en un mar que no va a ningún lado. Hay muchos ríos que van al mar, pero este río no va a ningún mar. Va a un lago que se conoce, es tan grande que le llaman el mar, así como arriba de donde viene es un lugar que se llama el mar de Galilea. En realidad es un gran lago, pero le conocen como un mar. Entonces de un mar viene a otro mar, pero ese otro mar que está en la parte más baja, dice no va a ningún lado. Ya de ahí no va a ningún lado. Entonces, este es el lugar, ministerialmente hablando, de la muerte al yo, de la muerte a lo que tú tienes. Y es que si tú no consideras todo lo adquirido, todo lo alcanzado, todo lo logrado como basura comparado con el conocimiento de Jesucristo, como dijo Pablo, entonces no puedes morir. De hecho, tú no puedes cruzar el Jordán
porque no estás preparado. El Jordán solamente se cruza en seco. Ahora, tú lo puedes cruzar, pero entonces vas a ser dañado. Pero si tú no quieres ser dañado por la muerte, tú tienes que cruzar en seco. Y aquí está el poder de Dios. Pablo mismo menciona, dice, yo soy una persona muy privilegiada. He sido educado en las faldas de uno de los mejores maestros, llamado Gamaliel. Yo soy fariseo de fariseos, o sea, si hay un fariseo, yo soy un fariseo más que cualquier otro fariseo. Conozco las cosas de la ley, conozco las cosas, perseguidor de la iglesia. He sido investido con dones, he conocido al Señor, he sido cambiado mi corazón, ahora comparto el Evangelio, he logrado muchas cosas, he ido a muchos lugares, he vencido la muerte no sé cuántas veces, pero todo esto lo considero como basura y digo, wow. Es como si Pablo hubiera estado en Jericó y ahora hubiera bajado al Jordán a cruzarlo. Dice, Pablo en lo más alto de su ministerio dijo, no lo considero sino como basura, porque hay algo más importante que alcanzar. Algo más importante que alcanzar que la cúspide de tu ministerio. Porque, hermano, en primer lugar no es tu ministerio, es el ministerio de Dios. Y si a Él le place, te sube, y si no, te baja. Y depende también de cómo tú estés. Porque Dios quiere tratar tanto con la gente a quien tú ministras como contigo mismo. Y si tú no tienes ese deseo, te va a ir bien, no te va a ir mal, porque Dios es bueno. Pero no vas a conocer la grandeza de su presencia, la grandeza de conocerle a Él. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de los hijos de los profetas, porque aquí también ya no hablaron con Eliseo, pero dice que había 50 de ellos que desde lejos estaban mirando todo lo que estaba sucediendo. Ahora, no estaban cerca para oír la conversación de Elías y de Eliseo, pero vieron que Elías tomó su manto, golpeó las aguas y cruzaron en seco. Eso sí lo vieron, pero es importante que antes no menciona el número de los hijos de los profetas y aquí sí los menciona el número, y el número es 50. Y tipológicamente 50 siempre nos habla a nosotros de algo tremendo, jubileo, nos habla a nosotros de Pentecostés, de la plenitud del Espíritu, cosas bien positivas, ¿sí? Pero también 50 es la mitad de 100. Y 100 es madurez. Entonces, si 100 es madurez, la mitad de la madurez, ¿qué es? Inmadurez. Simple y sencillamente son ministros inmaduros. Vas a toparte tú continuamente con ministros o ministerios inmaduros que te van a estar tratando de detener en tu búsqueda de muerte a ti mismo para alcanzar la gloria de Dios. ¿Cuál es la meta de Eliseo? Desde antes de que estuviera, empezaran su descenso a Gilgal, él ya tenía en su corazón una gran petición y una petición muy difícil. Si la iba a lograr, tenía que llegar hasta el final. Es profeta. Había sido instruido como profeta. Él conocía y sabía estas cosas. Pero dice, yo tengo que continuar. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Me aferro yo a esto. ¿A dónde vas, Elías? A morir, pues voy contigo. ¿Puedes hacer esto con Jesús? Porque Jesús dijo, el que era venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Esto es, muera a sí mismo como yo morí. ¿Somos capaces de seguir al Señor en nuestro ministerio y morir a nuestro ministerio? Es difícil, muchos no lo hacen, no lo logran. Y vas a tener gente inmadura que te va a querer detener, que te va a querer seguir levantando. No, ¿dónde vas? ¿A dónde? Aquí estás bien, mira, te conviene a ti, porque también le conviene a ellos, que estés en lugares elevados. Pero dice que continúan. El cruce de Jordán
es sin sufrir daño. Ahora, no es un puente, no hicieron un puente, si te fijas. No hicieron un puente para cruzar el río. Ni tampoco buscaron una barca para cruzarlo. Porque no es con fuerza de hombre, con obra de hombre, sino es con el manto, con el poder de Dios, para no sufrir daño. Vámonos de nuevo, entonces, ahora sí, porque dice que en el versículo 8, capítulo 2 del libro de Segunda de Reyes, dice que tomando entonces Elías su manto, lo dobló y lo golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos en seco. Dice, las aguas se dividieron en dos. Las aguas van a traerte muerte de un lado y del otro, pero tú vas a pasar en medio de ellas sin sufrir daño. Y cruzaron ambos en seco. Y una vez que cruzaron, entonces Elías le dijo: pide, Eliseo, pide lo que quieras que se haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Entonces Eliseo dijo: te ruego una doble porción de tu espíritu sobre de mí. Y Elías entonces le dijo: has pedido una cosa muy difícil. Dice: pero si me ves, cuando fuere apartado de ti, entonces la verás. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué dijo Elías que era difícil? Es profeta, él puede hacer cualquier cosa. Sí, pero esto no le correspondía ni aún a un profeta. Esto es algo que solo Dios puede conceder. Dios es el único que puede abrir tus ojos. Muchos años después, estando Eliseo ya solo, ya sin Elías ya había partido. Él estaba en un lugar donde había venido un rey enemigo a sitiar la ciudad. Y cuando había venido a sitiar la ciudad, él estaba tranquilo y estaba con su siervo. Y le dice: Señor mío, le dice el siervo, ahí viene el ejército, y es un ejército increíble, y están con sus caballos y su gente en carros. Y dice: el ejército es numerosísimo. Y dice Eliseo tan tranquilo: son más los que están con nosotros que los que están viniendo en contra. Y dice: ¿has visto a una persona con un signo de interrogación? Bueno, así estaba el siervo. ¿Verdad? Entonces, ¿Qué estás diciendo? Y dice: no te preocupes, Señor, ábrele los ojos para que vea. Y dice que cuando empezó a ver, vio carros de fuego y vio gente en caballo y vio un ejército tan poderoso que dijo: wow, tienes razón, pero solamente es si Dios te abre los ojos. Entonces, la petición de Eliseo de una doble porción sería concedida solo si Dios le abre los ojos. Él no hubiera visto, y yo te aseguro que los siervos de los profetas, los hijos de los profetas, nunca vieron el torbellino que levantó. Vieron algo, pero no se dieron cuenta porque sus ojos no estaban abiertos. Tienen que estar tus ojos abiertos. Solamente si Dios abre tus ojos, entonces recibirás la doble porción. Y dice: bueno, a ver, confírmamelo, hermano, ¿dónde podemos nosotros encontrar esto? Bueno, pues si te gusta, entonces vámonos al libro de Lucas. Vamos a poner ahí una señal ahí en nuestra Biblia, en el libro Segunda de Reyes, y vámonos al Nuevo Testamento, y vamos al libro de Lucas. Y vamos al libro de Lucas en un pasaje que se encuentra en el capítulo 24. Así que, yendo nosotros al capítulo 24 de Lucas, vamos a leer unos 2 o 3 versículos. El primero se encuentra en el versículo 45. Dice, bueno, voy a leer el 44 primero. Dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Okay. Ahora, para esto ya había resucitado Jesús. Amén. Ya habían pasado la muerte y la resurrección. Y estando ellos, después de haber esta
esta narración viene después del camino de Emaús, y ustedes ya conocen en lo que sucedió ahí con los dos discípulos. Pero en el versículo 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Dice, les abrió el entendimiento. Solamente Dios puede hacer esto. Tú puedes tener todo este precioso libro en tus manos, leerlo de tapa a tapa, estudiarlo y aún aprender todo lo de memoria y aún quedar sin entendimiento. Todo ministro de Dios debe de pedir que su mente, sus ojos sean abiertos para encontrar la luz del evangelio, la luz de la verdad, la luz de la palabra de Dios, lo que Dios quiere que tú descubras. Acuérdense que es la revelación. Revelación es quitar el velo o quitar lo que oculta, lo que impide ver lo que está allí. Cuando una persona famosa quiere mostrar un cuadro que pintó, una escultura que esculpió, lo cubre primero y en el momento dice, ahora quita el velo. Esto es revela la obra que está allí. Antes solamente se sabe que es una obra y que está muy bonita, pero nadie la conoce, nadie la ha visto. Ahora el Señor dice de muchas formas, de muchas maneras, como dice en el libro de Hebreos, nos ha hablado a nosotros por los profetas y por la ley. Ahora nos habla por el Hijo. Y más adelante en el libro de Hebreos dice, si alguien quiere vivir, oiga al que habla. Porque el que habla es el único que puede abrir tus ojos. Continuamos en otro versículo, en el 49, dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, ¿hasta qué? Hasta que seas investidos del poder de lo alto. Entonces, hay una condición. Hay una condición para que ellos puedan alcanzar y llevar y hacer las grandes obras que Dios, que Jesús ha hecho, porque aún dice que aún obras mayores que las que yo haré, que las que yo he hecho, harán vosotros. Pero hay una condición. ¿Y cuál es la condición? Recibir el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, es ver, porque dice que cuando estuvieron reunidos en el aposento alto, y yo cuento que había más de 500 discípulos cuando estaba Jesús, pero yo conté solamente 120 en el lugar del aposento alto. Esto es una fracción de lo que, de todo, como la cuarta parte de los discípulos son los que estuvieron allí reunidos. Esto quiere decir que los demás se quedaron en Jericó. No descendieron a lo más, sino que estuvieron ahí. Pero esos 120 vieron. ¿Qué vieron? Dice, se vino un viento fuerte de repente y vinieron ascuas como de fuego sobre las cabezas de todos y fueron investidos del poder del Espíritu Santo. Entonces hay algo tremendo y esto solamente Dios lo puede hacer. No es cuestión de nadie más, sino de Dios. Y en el 51 dice que, continuando con la lectura en el libro de Lucas 24, dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue arriba al cielo. Y no le vieron más. Así mismo sucede con Eliseo y Elías. Y vamos a regresar entonces ahí a Segunda de Reyes y vamos a ver qué sucedió. Dice en el versículo 11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Y qué dice en el versículo 12? Viéndolo. Ahora, esta palabra viéndolo, ver, es más allá de algo casual, algo que ves casualmente. No, es ver con entendimiento. Es discernir, es quedar empapado de lo que tú estás viendo, es conocerlo a fondo. Dice, viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes y alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, Dios de Elías?
y así que hubo golpeado él mismo, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y otro lado y pasó Eliseo. Entonces los hijos de los profetas estaban yendo por ahí y le dijeron, Eliseo, ya sabemos que tu señor ha sido llevado y quizás está en un monte, en un valle, por allá lo dejó el Señor. Dice, no vayan, no está ahí, el Señor se lo ha llevado. Dice, insistieron mucho. Dice, bueno, vayan. Y después de buscarlo 3 días regresaron y dijeron, no lo encontramos. Dice, que no les dije que no fueran. Los milagros de Eliseo fueron muchos. Hizo que flotara un hierro, una hacha en el agua. El hierro no flota, ¿okay? Pero él lo hizo. También sanó las aguas. También quitó el veneno de una olla de verduras que uno de ellos había echado ahí unas calabazas silvestres y estaba contaminado todo. Pero él lo sanó. También profetizó que una mujer iba a tener un hijo y era estéril y abrazó su hijo y ese mismo hijo murió después y vino la mujer y le dijo, ¿qué tienes conmigo, profeta de Dios? El hijo que tú me habías profetizado ha muerto. Y dice, llévame con él. Y fue con él y lo resucitó. Y hay muchas cosas que hablar de Eliseo, como hay muchas cosas que hablar de todos nosotros como ministros investidos del poder de lo alto. Pero dice que después de que había muerto Eliseo, y lo habían puesto en una cueva, como es costumbre, dice que había guerra y estando en la guerra murió una persona, uno de los soldados, y como iban de carrera, pues encontraron la cueva donde había estado, donde estaban los huesos de Eliseo, y aventaron el cuerpo ahí. Vámonos. Nada más el cuerpo tocó los huesos de Eliseo y resucitó. Y se fue corriendo también con ellos. Aún los huesos del profeta resucitan. Y es que Dios tiene algo muy, muy precioso. Y vamos a concluir con esto. La pregunta que yo tengo es algo muy sencillo. Elías le había dicho a Eliseo, pide lo que quieras, ¿por qué no pidió ser llevado con él? Porque hay mucho ministro que dice, Señor, yo tengo una petición, llévame, ya, quiero irme contigo. Ven por mí, levántame. Ya quiero que se termine todo. Hay gloria donde tú vas, donde tú estás, hay gloria. Pero Eliseo tenía un llamado. No fue llamado a ser llevado. Fue llamado a ministrar en lugar de su Señor. Jesucristo dijo, porque los discípulos estaban allí y bien pudo haberlos llevado con él en la ascensión. Vámonos, vámonos. Pero dijo, no, vosotros van a quedarse. Vosotros quedéis hasta que sean investidos del poder de lo alto, porque hay un ministerio para ustedes. ¿Y cuál es el ministerio? Bueno, ahora vamos a 2 de Corintios, capítulo 5. Y está el apóstol Pablo hablándonos a nosotros ministros de Dios, diciéndonos que tenemos nosotros un ministerio. En capítulo 5, y podemos ir desde el versículo 11, pero yo solamente voy a leer 2 versículos, el 18 y el 19. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros que la palabra o el ministerio de la reconciliación. Tenemos un llamado. Tenemos un llamado y hasta que el Señor quite nuestra fuerza o nuestra vida, el Señor quiere que nosotros sigamos funcionando. Así que, ministros de Dios, con todo corazón, yo les digo, no pida ser llevado. Pide que la doble porción del Señor esté sobre ti para continuar, para alcanzar. Amén, porque tenemos un gran ministerio. Ahora,
Eliseo pudo haber pedido muchas cosas, pero pidió más bien la doble porción. ¿Por qué? Porque así dijo Jesús: yo me voy, pero no os dejo solos, os dejo un consolador. Y este consolador es el Espíritu Santo, que vendrá y abrirá y les enseñará todo lo que yo les he enseñado, les recordará esto, pero aún más abrirá vuestros corazones y vuestros ojos para que conozcáis toda la verdad y la voluntad de Dios para sus vidas. Pero seréis también investidos del poder. Y si yo hice cosas grandes, dice, cosas mayores que las que yo hice, harán vosotros. Así que, hermanos, ministros de Dios, ahí está la palabra para el día de hoy. Que nosotros tenemos aún mayores cosas que hacer, que estar clamando, ser llevados. No ha terminado el ministerio. Puedes sentirte como Elías. En lo mayor del ministerio de Elías, en la parte cúspide de su ministerio, él se sintió que se había acabado todo y corrió al monte. Y Dios le dijo, ¿qué haces? A mí me encanta la pregunta que le hace Dios a Elías. ¿Qué haces aquí? Yo te tengo allá. Allá es donde te llamé, allá es donde tú debes de estar, pero tú has venido corriendo aquí. ¿Qué haces aquí, Elías? Hoy el Señor te pregunta, ministro de Dios, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí si yo tengo un llamado precioso y tremendo para ti? No ha terminado tu tiempo. No ha terminado tu tiempo. Juan, capítulo 14. Y estas son las instrucciones de Jesús a sus discípulos antes de ser llevado a la cruz. Capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros en vosotros. El mundo no lo puede conocer, el mundo no lo puede recibir por dos cosas: porque no lo ve, y no es verlo casualmente, que es la palabra optomai, sino es verle, discernirle, amarle, desearle, entenderle. Ni le conoce, que es creerle. Nosotros tenemos que ver al Señor y creer al Señor. Así que hoy tenemos una palabra muy preciosa para cada uno de nosotros. Una palabra donde la petición difícil de Eliseo se puede cumplir en nosotros. Hemos pedido algo muy difícil, sí, pero el Señor lo puede otorgar siempre y cuando veamos al Señor. Amén. ¿Y cómo vamos a ver al Señor? Pidamos al Señor que nos dé vista espiritual. Amén. Entonces tenemos esto. Tenemos Gilgal, Betel, Jericó, el Jordán y el cumplimiento de la promesa. Cuando esto sucede, regresa al Jordán y vuelve a cruzarlo en seco. 3 veces se cruzó el Jordán en seco. La primera vez fue con Josué, y la segunda vez fue con Elías y Eliseo, y la tercera vez Eliseo solo. Ahí tienen ustedes material para otro tiempo. Yo nada más les digo, hermanos, no se ha terminado tu ministerio. Dios tiene grandes cosas para ti. Amén. Señor Santo, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Exaltamos, Señor, la palabra que tú tienes, la promesa, la unción que tú tienes para con nosotros. Hoy reconocemos humildemente, Señor, agachamos nuestra cabeza y pedimos perdón si hemos visto que nuestro ministerio se ha terminado. Ahora nos damos cuenta, Señor, de que aún tienes mucho más, que nos estás llamando a bajar de Horeb para ir, Señor, a terminar el ministerio. Y tenemos también, Señor, una petición hermosa, una petición difícil, Señor, y es que tu Espíritu Santo permanezca con nosotros. Esa doble porción que pidió Eliseo, Señor, ahora nosotros la tenemos en el Espíritu Santo.
Llénanos, Señor, con tu fuego. Llénanos, Señor, con tu poder. Abre nuestros ojos y llena nuestro corazón, Señor. Renueva nuestras fuerzas como el águila, para que nosotros continuemos, Señor, con el ministerio de la reconciliación, ministerio que has dado a cada ministro. En el nombre precioso de Jesús nosotros oramos. Amén y amén. Gloria a Dios.